Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por este espacio de participación. Muchas gracias. Nos proponemos considerar en esta mañana la primacía del derecho a la vida y de invocar el principio del favor al más débil. Esto es en beneficio de la persona por nacer. La humanidad en su conjunto se interesó y lo hace actualmente en salvaguardar el principio fundamental del derecho a la vida de todos los seres humanos. Derecho este nacido conjuntamente con los hombres y mujeres en tanto tales. Todos, en algún momento, nosotros, nos hemos expresado a favor de la vida. Ese más alto bien a proteger, que es la vida humana, sobreentendido como primario, está incorporado expresa o implícitamente en toda carta fundamental, incluido en declaraciones y garantías, así como en códigos, leyes, tratados y normas internacionales. Así vemos que el proceso de reconocimiento de los derechos humanos en el mundo tiene marcados sucesos que determinan las etapas históricas de su desenvolvimiento. Vemos, por ejemplo, la Declaración de Derechos de Virginia en 1776 en los Estados Unidos, instancia inspiradora del pensamiento de los revolucionarios franceses. ¿Es que era la corriente unánime de la época la necesidad del reconocimiento de los derechos fundamentales de todo individuo? Luego se llega a otro hito, la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano, proclamada por la Asamblea Nacional Francesa en el año 1789. De esta extraemos solo una frase ilustrativa que dice: la libertad consiste en hacer todo lo que no daña a otro. El ejercicio de los derechos naturales de cada persona no tiene más límites que aquellos que aseguren a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Sabemos que el derecho a la vida se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende la dignidad humana en su conjunto. En su artículo 3 establece textualmente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y consideramos que esta afirmación no excluye a la persona por nacer. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce en su primer artículo: todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene en su artículo 4, referido al derecho a la vida, y dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también establece en su artículo 6 y dice textualmente: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. En lo referido a la Convención de los Derechos del Niño, nuestro país dice: con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. En nuestra Carta Magna
Los tratados mencionados tienen jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22. El derecho a la vida es, entonces, la base principal del sistema de promoción y protección de los derechos en que se fundan el resto de los derechos, pues son un derivado necesario de la vida. Por lo que sin el aseguramiento del derecho a la vida me pregunto, ¿de qué sirve la protección de la libertad, el honor, la dignidad, entre otros derechos, si no tenemos el fundamental, que es la vida? En el Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente sancionado en nuestro país, se regula en el artículo 19 el comienzo de la existencia humana y dice así: la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Se define así el momento desde el cual se considera que se es persona humana como centro de imputación de efectos jurídicos en el ámbito civil. El Código nos señala con extrema claridad que el comienzo de la existencia de la persona humana acontece desde la concepción. Destacamos lo que surge de los fundamentos del mencionado texto legal que dice: el libro primero se abre con la regulación de la persona humana. Ella es, conforme a la doctrina judicial de la Corte Federal, la figura central del derecho. Hemos hecho referencia hasta aquí a la vida y nos toca referirnos ahora a la interrupción de la vida, al aborto. Un debate que nos plantea derechos en conflicto: el derecho de la mujer a elegir interrumpir su embarazo y el derecho del niño a nacer y de gozar del derecho a la vida. Y es por estos derechos en conflicto que es necesario considerar con especial atención en su relación a la parte que se encuentra situada en inferioridad de condiciones, que considero que es, en este caso, la persona por nacer. Parafraseando a Finis, los sujetos débiles han de ser protegidos de su debilidad, nos dice. Las personas por nacer son naturalmente débiles y, por lo tanto, vulnerables. Es por ello que tienen hasta el momento derechos específicos para protegerlos. Con la práctica del aborto, entiendo, se los desprotegería absolutamente, pues la decisión de quien puede privarlos de lo único que poseen, de la vida, proviene de quienes naturalmente deben protegerlos en primer lugar. Para finalizar, expreso sí a las dos vidas. Muchas gracias por su atención.